Buenos días alumnos, vamos a continuar con el desarrollo de los temas. Ya no se olviden de hacer su carátula del valor del mes solidaridad. Y aquí le estoy mostrando dos dibujos. Aquí me parece que le están coronando a esta mujer, ¿no es cierto? Sí, aquí vemos ya que es una reina. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar sobre la era victoriana o la reina victoriana. Chicos, muy bien, ya saben, tienen que transcribir a su cuaderno, hacer las actividades y luego presentarlas. Muy bien, la era victoriana. Pues vamos a hablar sobre esta reina victoriana de Inglaterra. Muy bien, el Imperio Británico vivió la época de máximo esplendor a mediados del siglo XIX. Un periodo de cambios en aspecto social, cultural y político, con el reinado de Victoria I. ¿Sí? Entonces el Imperio Británico pues se empezó a desarrollar más con este reinado de Victoria I. ¿Ya? Cuando la reina subió al trono de Inglaterra, mantenía una economía agraria y rural. Cuando la reina murió, dejó un país evolucionado con ferrocarriles, ¿sí?, modernos, industria y una nueva clase social. O sea, que antes que ella ingresara al reinado, ya Inglaterra pues estaba pasando por periodo muy desastroso, vamos a decir, ¿ya? Y entonces con este reinado cambió todo. Gran Bretaña se convierte en la primera potencia mundial. Su economía prospera y con ella sus ansias imperialistas, culminadas cuando la reina Victoria es proclamada emperatriz de la India como última colonia anexada al imperio. Gran Bretaña se había hecho dueña del comercio marítimo y preparando para la gran revolución industrial. ¿Sí? Ya más adelante vamos a hablar sobre eso. La princesa victoriana nació en el año 1819 y su muerte fue en el año 1901. Reinó durante un largo periodo a partir de los 18 años, tras la muerte de su tío paterno, el rey Guillermo IV, el 20 de junio de 1837. Trono que no abandonaría hasta su muerte a los 63 años de edad en el año 1901. La reina Victoria siempre intentó proteger los intereses cosmopolitas de la época y quiso estrechar relaciones internacionales entre las distintas casas monárquicas europeas, casando a sus hijos con herederos y herederas de las distintas casas monárquicas de la vieja Europa. La mayoría de los gobernantes del continente europeo eran sobrinos, primos o incluso nietos de Victoria, entre ellos William II, quien llevó a Alemania hacia la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Aquí la vemos a la reina Victoria y aquí su lecho de muerte. ¿Sí? Entonces con ella cambió pues estos territorios, ¿ya? Y de ahí empezó pues otros tiempos de grandeza, el Imperio Británico, ¿no?, de Gran Bretaña, todo lo que ella pudo gobernar, cambió toda la estructura social, cultural y política. Chicos, muy bien, fue así que esta señora pues ingresa al reinado por la muerte de su tío, quien no dejó heredero, y entonces ella empezó a reinar. La política durante la era victoriana. ¿Cómo fue su política? Durante el reinado, el Reino Unido se consolidó en un gobierno monárquico, constitucional parlamentaria, y a través de leyes. El principio político de la monarquía era el rey o reina. Así, el manejo del gabinete estaba gobernado por un ministro, que era elegido por el parlamento, que estaba dividido en dos cámaras. ¿Sí? Ustedes recordarán, acá en el Perú también hubieron dos cámaras. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Sí? De igual manera pasaba allá. Pero ellos no se llamaban diputados ni senadores, sino se llamaba Cámara de Alta o de los Lores. Eran los nobles cuyos puestos eran hereditarios. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estaba en esta cámara, pues bueno, mi hijo tenía que seguir gobernando ahí en esa cámara. ¿Sí? Muy bien. Y Cámara de los Comunes, conformada por representantes elegidos por los ciudadanos.
aquí hacen pues como nosotros lo hacemos en nuestro Perú en la actualidad, que elegimos a los congresistas, a los presidentes. De igual manera pasaba con esta Cámara de los Comunes, ¿ya? Pero en la Cámara de los Lores ya eran puestos pues hereditarios, fijos, ¿ok? Muy bien. Los partidos políticos ingleses. Desde el siglo VII hasta fines del siglo XIX, el Parlamento estuvo gobernado por dos partidos políticos que se alternaron en el poder, los Tories y los Whig. En el siglo XIX pasaron a ser denominados conservadores liberales. ¿Quiénes eran los Tories? Representaban a la tradición anglicana, el respeto por la monarquía y los intereses de los propietarios agrarios. ¿Y quiénes eran los Whig? Se aliaron a los intereses económicos emergentes de los grupos industriales y comerciales de la burguesía. Cada uno tenía su forma de gobernar, ¿ya? La política británica se caracterizó por su realismo y espíritu de reformas. Dentro de los problemas que abordó el Parlamento fue el conflicto por los intereses de los propietarios agrarios que buscaban proteger el mercado de la competencia exterior. O sea, no querían pues que ingresaran productos que no fueran ajenos a ellos, ¿sí? Muy bien. Continuamos. La sociedad victoriana. Pues la sociedad victoriana lo compartía pues más la familia, vamos a decir, ¿no? Muy bien. Estamos en la nobleza, la alta burguesía, la clase media, los obreros y trabajadores. Pues en el hogar y la familia, la mujer era vista como el ángel del hogar. En la sociedad victoriana, una mujer debía de casarse joven y dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar. La familia de la reina victoriana y el príncipe Jorge con sus hijos fueron el modelo de la sociedad británica. Así compartía una familia, ¿sí? Dentro del seno familiar, vamos a decir, ¿ya? Que la esposa se dedicaban a los quehaceres del hogar y a sus hijos, ¿no? Mientras el esposo pues se dedicaba a desarrollar economía, ¿ya? Para el bienestar de los que habitan en el hogar, ¿ya, chicos? Pero aquí están las clases sociales, ¿ya? Que se dieron en el reinado de Victoria I. Chicos, continuamos. La educación y las costumbres. Las escuelas públicas y las universidades de Oxford y Cambridge preparaban a las clases del Reino Unido para sus responsabilidades políticas. Desde el hogar y los centros educativos se estimulaban por el deporte, disciplina, competitividad y el respeto al juego limpio. Sus costumbres eran que en las reuniones eran mal vistos. Reír, no se debía reír. La mujer debía de lucir una belleza natural, no como ahora que se maquillan, ¿no? Se pintan el pelo, etcétera, ¿no? Y sobre la sexualidad no se hablaba. Era un mito, ¿cierto? Muy bien. El problema de Irlanda. En el siglo XVII los ingleses conquistaron Irlanda y limitaron los derechos de los irlandeses, imponiendo la religión anglicana. Durante la Revolución Industrial, Irlanda continuaba con la producción agrícola. En el año 1916, Irlanda declaró su independencia, pero no fue hasta el año 1922, a través del Tratado Anglo-Irlandés, que Inglaterra reconoce el nuevo Estado. ¿Sí? Ya, o sea que los países europeos querían su propia independencia. Muy bien. Economía en la era victoriana. En Gran Bretaña victoriana era eminentemente textil, con la llegada de la industria, sobre todo al mundo de la confección. El PBI, Producto Bruto Interno, se dispara. El PBI se dispara. La mecanización y la industrialización emplea a un sector de la población. La creación de nuevas fábricas en la industria siderúrgica. Entonces así se empezó a desarrollar una economía a través de los transportes, como por ejemplo el ferrocarril, que traía grandes cantidades de materias primas para poder desarrollar en las industrias. ¿Por qué se hicieron grandes
industrias para poder así crecer económicamente, ¿ya? También se desarrolló el barco de vapor para poder exportar los productos que ellos hacían. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, aquí vemos la industria textil, ¿ya? Y el comercio, que ellos se dedicaban mucho, ¿ya? Muy bien, aquí le dejo dos preguntas, van a ilustrar el tema, todos lo van a hacer, ya, jóvenes, todos los hacen y dibujan y lo presentan. Ya, chicos, eso es todo, espero que se sigan cuidando, nos vemos, cuídense.